Hola, hola, hola. Otra vez por aquí. No me extraña. Cultura Canalla 2.0 es un video podcast en el que nos divertimos, tenemos la posibilidad de conocer a referentes de tú a tú y sobre todo aprender de ellos. Y mucho. El primero, yo. Recuerda, para asistir a la sesión de networking no grabada ni emitida en otras plataformas, solo tienes que entrar a través de nuestra página de Meetup, meetup.com/cultura-canalla. Espacio patrocinado por webhéroe.com, los que te llevan toda tu visibilidad digital. Hoy nos acompaña Joaquín Fernández, formador en cierre de ventas, especialista en el arte de la pregunta. Cuenta que desde los 20 años tuvo la mala suerte de dedicarse a las ventas vendiendo prácticamente de todo. Y conoció una técnica que no inventó él mismo. Una técnica que lleva utilizándose desde la época de Sócrates. Empezó a aplicarla con sus clientes y se dio cuenta que vendía mucho más escuchando y preguntando que hablando de su libro. Desde entonces difunde el gran poder de las preguntas poderosas como la mejor manera de cerrar ventas. Y sin más dilación, dejo paso al Joaquín Fernández. Espera que no se te escucha ahora mismo. Creo que te he silenciado yo. Sí, ahora, perdón. Ahora sí. Sí, ahora perfecto. Bueno, pues nada, aquí estamos, Álvaro, con ganas de compartir sobre las preguntas poderosas que cierran ventas. Esa es la idea. Vamos a ver cómo nos sorprendes. Cuando Pues sea. nada, al lío. Venga. Pues nada, voy a cronometrar 10 minutos, no quiero alargarme mucho más, para contar 3 aspectos que llevo tiempo viendo que se cometen o que cometen la mayoría de los vendedores a la hora de cerrar sus ventas. Y aquí siempre he tratado lo mismo. Si estás escuchando este podcast, te invito a que no me creas nada de lo que te voy a compartir. Y esto es algo de experiencia propia y no solo algo que he descubierto en mi propio camino, sino que he podido aprender y verificar con mucha gente que lleva ya mucho más tiempo que yo en ventas. Y realmente lo interesante es que tú, primero, observes si cometes estos errores y segundo, que los puedas solucionar desde ya. Así que nada, vamos allá con el primero, que es un error que quizás de lo básico que es, pocas veces nos paramos a observarlo, y es enviar la propuesta por email. Es que alguien de repente se interesa en lo que tú haces y redactes un bonito PDF con 20 páginas en el cual hay testimonios, hay metodología, hay quién eres y cómo lo haces, y envíes ese email por correo. Habitualmente, ¿qué suele pasar? Yo no sé, observa, en este caso tú como comprador, ¿qué sueles hacer cuando pasa esto? Yo en mi caso directamente, y lo que he visto en mucha gente, directamente voy al PDF al espacio de valoración económica, miro el precio y comparo esa propuesta con otras 4 o 5 que pueda tener en este caso. ¿Por qué estoy trasladando en este caso que este es un gran error? Porque jamás vas a poder estar ahí para derribar las objeciones que pueda tener esa persona. ¿Y qué suele pasar habitualmente? De repente empieza, después del email, el vendedor se queda con la esperanza de que ese email vuelva devuelto con, oye, vamos para adelante o empezamos a trabajar. El 99% de las veces no suele pasar, y entonces de repente el vendedor empieza una persecución que lo único que genera y transmite es necesidad, que es algo que aleja mucho la venta, y empiezan a haber esas llamadas de seguimiento que llegan un momento que el comprador, en el momento que ve que está sonando el teléfono y que es ese vendedor que le ha enviado ese email, directamente ni lo coge y se olvida de él. Así que si estás cometiendo este primer error, te invitaría a que hay mucha gente que le cuesta el hecho de enfrentar una sesión de venta y que es una forma de no enfrentar la sesión.
pero el único momento en el cual puedes derribar las objeciones y cerrar la venta es en una sesión online o presencial con el cliente. Así que nada, esto sobre todo lo veo mucho en el mundillo de las agencias de marketing, de branding, muy, muy habitual y un error quizás de los que más se da. El segundo de todos, y aquí quizás la gran diferencia entre la gente que cierra ventas y la gente que no cierra ventas. Muchas veces le tenemos miedo a la objeción. Muchas veces cuando hay una sesión de venta y el cliente te pone una objeción, hay muchos vendedores que se asustan con ello. Yo después de llevar más de 8 años acompañando a mis clientes grabando sus sesiones de venta y viendo, lo primero de todo es muy buena señal que consigas que el cliente te verbalice la objeción. Habitualmente nunca suele haber ventas si no hay una objeción. Estoy hablando de ventas de alto valor, ventas de un importe ya majo. Yo si, por ejemplo, voy a comprarme una camiseta al Zara, pues no necesito, y no me cuadra el precio, no necesito que me venga una dependiente a derribar esa objeción, ya me lo derribo yo solo. Pero cuando estamos hablando ya de importes altos, una de lo que hay que hacer en sesión de venta es derribar esta objeción. ¿Y cuál es el error que más veo? Y en este caso, este segundo error que quiero trasladarte. El vendedor habitualmente tiene miedo a enfrentar la objeción. El vendedor no enfrenta la objeción. Es fascinante y es muy bonito verlo en sesión grabada. Mis clientes pasa mucho y es muy bonito verlo cuando de repente ves una sesión de venta grabada tuya y te das cuenta que el vendedor te ha puesto la misma objeción 4 o 5 veces utilizando las mismas palabras. Y o no te has dado cuenta o no has querido verlo y llega un momento que te dice ese típico de, bueno, vamos hablando, ya te diré algo, y sale de la sesión sabiendo perfectamente que no has derribado esa objeción y que esa venta no la vas a conseguir en la vida. Hay gente que se queda con la esperanza de cuando alguien sale de sesión de venta y no ha cerrado la venta, con la esperanza de que te llegue un email el siguiente día y te diga, vamos para adelante. Yo durante mucho tiempo viví de esa esperanza hasta que me di cuenta que si alguien en sesión de venta no te cuenta realmente por qué no te compra, difícilmente lo va a hacer él consigo mismo. En su cabeza esa voz que tenemos todos del miedo tiene bastante más fuerza que la voz de la confianza o esa voz que le puede decir que es inteligente contratar. Una pregunta, Joaquín, porque claro. Estás diciendo, por ejemplo, el miedo a la objeción, a derribar la objeción. ¿Qué te refieres? ¿A identificar el por qué esa persona no quiere el producto y a ponerle algo por encima? ¿O? Es a detectar exactamente, Álvaro, cuál es la objeción principal que le impide a esta persona tomar una decisión firme. Y una decisión firme puede ser un no también. Pero es detectar en sesión de venta cuál es esa objeción. Y es fascinante porque podemos estar pensando que en una sesión de venta se pueden dar miles de objeciones y no es verdad. Lo bonito de una sesión de venta cuando una persona se ha sentado contigo, primero, si te das cuenta que estás sentado contigo en sesión de venta no es porque seas muy guapo, que también, sino porque realmente hay una parte de él que quiere comprarte. Y segundo, lo único que tienes que hacer es detectar. ¿Y cómo se detecta esa objeción? Pues escuchando y preguntando, que muchas veces es también uno de los grandes errores que se cometen en sesión de venta, que el vendedor habla más que el comprador. Entonces, sí, es muy buena pregunta la que me has hecho porque es, primero, detectar cuál es esa objeción y, segundo, preguntar. Te voy a poner un ejemplo. Ves que lo he visto en sesión de venta, en una sesión grabada muy bonita, que la persona le decía constantemente al vendedor, le decía, pero es que no lo veo claro. Llevaba 10 minutos y le volvía a decir, pero es que no lo veo claro. Y el vendedor no se estaba dando cuenta que lo único que tenía que preguntar es, oye, ¿qué es realmente lo que no ves claro? Y esa es una forma de enfrentar esa objeción y que la persona tenga confianza contigo para decirte, pues mira, lo que realmente me preocupa es esto. Entonces ahí rebates esa objeción, le demuestras que eso es tu realidad, pero que no es así, y le invitas a tomar una decisión. Mira, algo que comenta aquí Julio César, que es frecuente de los directos, Sí. preguntar también muestra interés en las necesidades del cliente. ¿Qué opinas? Pues sí, por eso llevo 7 años enseñando el poder de la pregunta, porque realmente en una sesión de venta el protagonista nunca puede ser el vendedor. Si en una sesión de venta el que más habla es el vendedor, mal vamos. El comprador en menos de un minuto desconecta y pues si tienes suerte te dice eres un pesado y déjame hablar a mí, que no suele pasar. Si tienes mala suerte, lo que te va a decir es te va a sonreír un poquito y te va a decir, bueno, venga, vamos hablando. Y va a hacer lo imposible por huir de la sesión
porque ya ha tomado una decisión en su cabeza de que no te va a comprar. Y no es porque no valga tu servicio, sino porque realmente no le has escuchado. No muestras interés realmente en el protagonista. Aquí quiero una frase que a mí me fue de gran ayuda, que dice que al final el vendedor simplemente es un vínculo entre el comprador y la solución. No eres el protagonista de una sesión de venta. Y veo muchos vendedores que, bueno, pues tienen cometen ese error de pensarse protagonistas de la sesión de venta. Y como me quedan 2 minutos, voy allá con el tercer error de todos. Que insisto, no me intentes convencer en que esto no es así, porque yo en su momento también me peleé mucho con esta idea. Te voy a invitar simplemente a que reflexiones sobre esta idea que te voy a compartir. Y si choca frontalmente contra tus creencias, pregúntate qué es lo que ha tocado internamente para que esto choque. No me intentes convencer de que esto es así, porque, insisto, es mucho más inteligente que pienses si esto se da en tu caso o no. Y el error número 3 es que el primero que no quiere cerrar la venta es el propio vendedor. Vuelvo a repetir esto. El primero que no quiere cerrar la venta es el propio vendedor. Y si no, ponte a pensar cuántas veces como comprador has ido a una sesión de ventas simplemente a comprar. Lo único que necesitabas es que te dieran un número de cuenta para hacer la transferencia y ponerte a trabajar con esa persona. Y cuando de repente te has encontrado el vendedor y sus dudas y ha empezado a meterte más ruido en la cabeza, ha llegado un momento que lo que has hecho es no comprar. Entonces, esto es muy bonito, Álvaro, porque uno de los momentos que más me gusta en la mentoría que imparto es cuando invito a la gente a que consigan una decisión firme en la propia sesión. Sea online o sea presencial, que consigas que el cliente te diga un sí o un no y que llegue un momento que te sea indiferente. El gran vendedor es el vendedor que se desapega a nivel emocional del resultado. Que no te conectas con frustración cuando el cliente te dice que no, pero que tampoco conectas con euforia cuando el cliente te dice que sí. Y esto es importante, porque la euforia es un desequilibrio mental, también te estás enganchando a nivel emocional al resultado. Entonces, de aquí, tal y como te iba diciendo, es fascinante ver cómo cuando a alguien le invitas a un vendedor en este caso, le invitas a que consiga una decisión firme en sesión de venta, el primero que pone objeciones sobre eso es el propio vendedor. No, pero ¿cómo voy a decirle a alguien que tome una decisión en sesión de venta? ¿Pero cómo le voy a pedir el número de cuenta para que me haga una transferencia? ¿Pero cómo? Es muy bonito darte cuenta de esto porque es darte cuenta que el primero que sabotea el cierre es el propio vendedor. Y para esto que estás comentando, por ejemplo, yo creo que la mejor solución, ¿cuál sería? Probar, encontrar, ¿no? Saber quién eres, saber lo que vendes y al final mostrarle al cliente, al supuesto cliente, mostrarle esa seguridad, ¿no? Sí, esto funciona, Álvaro. Funciona mucho también en darte cuenta que no solo el cliente te hace un favor cuando te compra, que sí, que a todos nos gusta el dinero y está muy bien, los papelitos de colores, pero que tú como vendedor también le haces un gran favor cuando el comprador te compra. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con alguien en la mentoría, ese tiempo que le estoy dedicando a esa persona y mi energía, podía estar con mi hijo jugando en el parque o podía estar en una hamaca tocándome ¿sí? Y sin embargo estoy trabajando con esa persona. Entonces eso tiene igual de valor o más la energía y el conocimiento que el dinero que me pueda dar. Y esto como vendedor te ayuda a darte cuenta que te ayuda, por lo menos a mí en su momento me ayudó a dejar de transmitir necesidad. El típico vendedor que ves que está constantemente como intentando agradar a alguien que no conoces de nada. Esto es naturaleza del ser humano. Intentamos validarnos todo el rato hasta que te das cuenta un día que eres suficiente y que no necesitas el amor de papá y mamá. Y entonces, que papá y mamá te han dado la vida y está muy bien, de pequeño dependías de ellos, pero que ya eres un adulto, no necesitas que el cliente te compre. Hay que salir del nido hay que salir del nido y volar. Ahí está, hay algunos que hasta los 50 no se van de casa, pero bueno, irse pronto como vendedor de casa y darte cuenta que eres suficiente, que haces un gran favor cuando el cliente te compra, ayuda a cerrar ventas. Y con estos 3 apuntes, espero que a la gente les sea de ayuda. Los vuelvo a repetir, no envíes la propuesta por email, júntate con la gente en la sesión de venta, enfrenta la sesión de venta. Sí, aunque te tiemble todo el cuerpo, aunque te vibre toda la voz, aunque el simple hecho de decir tu precio y cerrarla en la propia sesión te ponga a temblar, da espacio a ese temblor, es bienvenido.
eres un ser humano y tienes emociones, perfecto, domínalas y punto. El segundo punto de todos, derriba la principal objeción de todas. No tengas miedo a enfrentar la objeción. Yo, mucha gente en sesión de venta me compra después de haberse enfadado conmigo. No suele ser lo habitual, pero hay gente que hay que llevarle a esos extremos. Cuando enfrentas la voz del miedo, la gente a veces se enfada. Oye, ¿por qué no estás? Te voy a poner un ejemplo aquí muy, muy claro. Alguien que está repitiendo, que lleva 3 años cometiendo el mismo error. Y en la sesión de venta lo detectas y lo enfrentas. Y le preguntas cosas como, oye, ¿qué precio estás o qué dinero estás dejando de ganar por no cerrar tus ventas? Y hay gente que se molesta porque le estás atacando al ego. Entonces, este es el segundo error y el tercero de todos. No sé el primero en querer cerrar la venta. Sé el primero en que defienda su solución. Cuando alguien te diga que vas caro o que no le paga el precio, no te bajes los pantalones y hagas una rebaja. Defiende y defiende por qué cuestas tú ese precio. Y el primero que se lo tiene que creer es uno mismo. Si tú no te lo crees, el cliente no se lo va a creer. A mí nunca me pasa en sesión de venta que alguien me diga, oye, es que vas demasiado barato, es que estoy dispuesto a pagarte más. A mí no me ha pasado nunca. Así que creo que con estos 3 puntos tenemos más que suficiente. Y nada, y lo prometido es a 10 minutos, Álvaro, así que creo que he cumplido. Sí, no, bueno, y si es un poco más dilatado, mientras des contenido de valor como el que has dado, bienvenido es. Vamos a pasar a la parte de preguntas, si te parece bien. Voy a poner una musiquita de fondo así báltica que puede ser interesante. Dale. Mira, algo que me ha resultado muy curioso de lo que has comentado es, por ejemplo, cómo has empezado. El hecho de decir, oye, no te creas nada de lo que, ni siquiera lo que yo te voy a decir. Al final eso es muy importante, ¿no? El cuestionarse uno mismo y todo lo que nos rodea para encontrar nuestro propio camino, ¿no crees? Pues sí, Álvaro, ya somos mayorcitos, o llevamos siendo mayorcitos para que cada uno se haga responsable de uno mismo. Yo he tenido la suerte de ser acompañado por los mejores mentores en diferentes ámbitos de todo, de LinkedIn, de copywriting, de negocios digitales. He gastado una pasta en formarme con gente que sentía que eran buenos y que me podían ser de ayuda. Pero nunca he ido a esa mentoría creyendo que el trabajo lo iba a hacer el mentor. Claro. Y eso es importante. Entonces yo cuando acompaño a alguien se lo digo. Si aquí estás viendo un gurú de las ventas, y esto sí, sé cositas por experiencia y he probado y he andado muchos caminos que me han dado ciertos aprendizajes. Pero realmente lo interesante es que tú lo valides con tus propios clientes. Y eso realmente es para mí es la sabiduría de la vida, la sabiduría que tú en tu propia experiencia consigues. No el gurú de las ventas que te cuenta algo que a nivel intelectual lo puedes entender. Exacto. Yo siempre digo, por ejemplo, que si cuando coges un gurú de las ventas o de lo que sea y estás aprendiendo de esa persona, que bueno, que lo mires siempre desde tu perspectiva, porque él ha llegado donde está y ha utilizado su estrategia gracias a quién es esa persona, él o ella, ¿no? Entonces, si sigues el mismo camino, al final vas a coger un camino embarrado, pisoteado, porque va a haber mucha gente siguiéndolo, y realmente tienes que encontrar tu propio camino, ¿no? Al final, aprender de lo que realmente esa o ese mentor nos enseña y llevarlo a nuestro terreno, ¿no? Es al final lo más inteligente. Es como un equilibrio, ¿verdad?, entre lo que tú eres y lo que te comparten. Yo siempre que me han compartido estrategias, lo primero que hago es validarlas, es hacer, para ver si funciona o no funciona. Si funciona, perfecto, lo sigo validando y lo adapto a mi forma. Normalmente no suelo llevar la contrariedad a alguien que veo que me puede ser de ayuda. Pero a partir de ahí sí, dudo de todos los... La duda demuestra inteligencia. Para mí alguien que duda es inteligente. A partir de ahí, si te quedas muy enganchado en la duda toda tu vida y no haces, entonces ahí quizás está el problema. Si estás dudando todo el día y no haces, no validas esa duda, entonces ahí sí que puedes estar en un buen fango. Claro que sí. Pero si lo validas te vas a dar cuenta que sales mucho más rápido del barro. Sí, para mí la duda y la curiosidad, ¿no? Son dos cosas que realmente tienen en común la gente que triunfa de éxito. Al final mirar las cosas desde otra perspectiva y ver cómo poder utilizarlas e incluso relacionarlas, ¿no? Porque muchas veces vemos dos cosas que decimos, esto no encaja ni para atrás. Pero si lo vemos de otra perspectiva decimos, hostia, pues esto
de esta otra forma encaja mucho mejor de lo que yo esperaba y nadie se ha dado cuenta, porque yo lo he mirado desde ese punto de vista. Entonces, por ejemplo, lo que me has comentado o sea, lo que has estado comentando de que una cosa que has dicho de que también les haces un favor, o sea, que tú eres el que está vendiendo, pero le estás haciendo un favor al cliente, porque el cliente quiere lo que tú tienes, ¿no? Entonces, ¿qué opinas, por ejemplo, con respecto a eso, lo típico de el cliente siempre tiene la razón? Pues nada, una de las muchas tonterías que nos cuentan en ventas. El cliente no siempre tiene la razón. Al final, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, da al cliente o vende al cliente lo que quiere y dale lo que necesita. Sí. Entonces, al final es darte cuenta que tú como vendedor también tienes poder de decisión. Que es más que el buen vendedor, el gran vendedor, dice que no en sesión de venta. Sabe decir que no en sesión de venta, sabe parar la sesión de venta y decirle a alguien, detectar en menos de 2 minutos que a esa persona no le puedes ayudar. Y decírselo desde todo el amor del mundo, no desde un espacio de ego, de soy el más listo y no te quiero vender, no. Sino desde el mejor favor que le puedes hacer a esa persona de decirle, no me siento capacitado, no estás en el momento de ser ayudado. Yo, por ejemplo, se me da mucho en sesión de venta. Yo llevo 8 años haciendo la misma mentoría. En una sesión de venta, en menos de 5 minutos, ya la persona entra muy cualificada y porque le hago un cuestionario antes de entrar en esa sesión y ya sé un poco qué números tiene en el negocio y en menos de 5 minutos veo si esa persona está preparada para la mentoría o no. Claro. Y rápido lo ves. Entonces, esto al final, tener poder de decisión como vendedor te empodera, te ayuda. Porque no vas a transmitir necesidad ni lástima, no vas a vender a simplemente a la persona que te quiera dar su dinero, sino vas a poder decirle a alguien, mira, pues es que ya está, que no es tu momento, no pasa nada. Y te aseguro que después de esta respuesta la gente le peta la cabeza, porque estamos tan acostumbrados a que el vendedor sea el típico que te quiere colocar todo, que, mira, yo esto lo aprendí, Álvaro, esto fue un regalazo cuando lo aprendí, porque esto lo aprendí trabajando por cuenta ajena. En uno de los trabajos que estuve como comercial, que vendía alambre y derivados, vendíamos los típicos, la malla anudada, el espino, todo este material de cooperativas. Muchas veces cuando alguien venía a comprar material por primera vez porque iba a poner una cooperativa, muchas veces en el mismo pueblo yo estaba vendiendo a 2 o 3 personas diferentes. Y sabía perfectamente qué material se vendía y cuál no. Claro. Y cuando de repente a alguien le decías, no, este material no lo compres, que aquí no sale, compra otro, les sorprendía mucho. Decían, pero este tío, ¿por qué no quiere venderme todo? Y lo valoraban mucho, era una relación a largo plazo porque luego se daban cuenta de por qué les había dicho eso. Oye, Sí, estoy pues viendo cosas. varias personas conectadas desde Twitch, desde LinkedIn, desde Meetup. Si alguien tiene alguna duda o una pregunta, que no se corte, que pregunte lo que quiera en el directo. En cuanto a lo que estás diciendo, claro, es que es la diferencia del vendedor honesto, ¿no? Y el vendedor no honesto. Que digamos que el vendedor que solo piensa en los papelitos de colores, como me ha gustado que has dicho, en el dinero, y el vendedor que realmente quiere contribuir a la sociedad, a las personas, a lo que, como quieras decirlo, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, también llevado al tema bueno, como somos autónomos muchas personas, pues estamos vendiendo nuestro propio producto, ¿no? Y siempre tenemos miedo de, ¿seremos capaces de venderlo? ¿Seremos capaces? Entonces yo lo que pienso es que realmente el cliente no tiene la razón, volviendo al principio, sobre todo porque el cliente no sabe. El cliente va a ti porque quiere un producto o un servicio, ¿no? Eso es mi forma de verlo, a ver cómo lo ves tú. El cliente viene, por ejemplo, a mí, como diseñador, desarrollador web, a recibir ese servicio, entonces, pues, no va a ser, digamos, esa persona la que me va a decir cómo tengo que hacer el trabajo o cómo tengo que hacer las cosas. Muchas veces lo del cliente, el mantra del cliente siempre tiene la razón, en realidad es, pues, lo que tú has dicho, es un muro, ¿no? Contra nuestro propio negocio, nuestro aumento de conversiones. Mira, Álvaro, ¿sabes cuál es el mayor error que veo yo aquí en este tema? Y es muy bonito verlo. Mucha gente intenta transmitir autoridad en una sesión de venta hablando de su producto, de su servicio, hablando de casos de éxito, de metodología, de es que he trabajado 20 años en una multinacional, soy ex Google. O sea, ¿a mí qué me importa que seas ex Google o que hayas trabajado en una multinacional?
al comprador se la suda. Pero esa es la medallita. Pero es que, La medallita, sí, ¿no? pero es que eso, al final, ¿qué es lo que pasa? Que no te está conectando con autoridad. Claro. Lo que te está convirtiendo es en un vendedor que eres un pesado, que no dejas hablar a la persona de enfrente, que el protagonista no eres tú. Cuando esto te das cuenta que muchas veces transmites mucha más autoridad estando en silencio en una sesión de venta que hablando. El otro día, por ejemplo, mira, tuve una sesión de venta que vendimos con una copy que es una crack, Verónica Sequeira. La tía es buenísima en su trabajo y bueno, pasó por la mentoría y se nos ocurrió la gran idea de grabar la sesión de venta y luego venderla, comentada no solo mi punto de vista como vendedor, sino fue súper interesante porque ella dio su punto de vista como compradora, cómo se había sentido en la sesión y qué le había ayudado a decidirse. Y ella compartió algo que validó un poquito esto que estoy compartiendo. Ella me hacía preguntas, intentaba convertir la sesión de venta en una mentoría, me hacía preguntas para ver si le daba información sobre cómo lo haría yo. Y trasladaba en el vídeo, decía, es que lo que más me gustaba de la sesión de venta es que el cabrón no me contestaba, no me daba respuesta ni me decía cómo lo haría, simplemente guardaba silencio. Y eso demuestra autoridad. Yo no necesito que mis clientes entiendan cómo yo trabajo la metodología. Yo eso lo sé yo llevo 8 años trabajando la misma metodología, eso lo sé yo y lo sabe cualquiera que esté aquí, un programador. Yo no podría decirle a un programador cómo me tiene que hacer una web si yo no tengo ni idea de webs. Pero en una sesión de venta no necesito que me cuente si va a utilizar WordPress o va a utilizar esto. Lo único que necesito es que me escuche y me diga, oye, ¿cuál es tu problema? Pues mira, que mi web no posiciona. Vale. ¿Quieres que te ayude? No, sí o no. Ya está, no es más. Oye, ¿qué te impide tomar la decisión? Pues mira, que tengo un chavalín que me ha pasado un presupuesto de 500 euros y te me lo has pasado de 2.000. ¿Por qué tengo que contratarte a ti y no al otro? Y ya está, me derribas esa objeción y te compro. Y en ese caso, por ejemplo, ¿tú qué dirías? Me lo has dejado a huevo. En ese caso, pues adivina, Álvaro, yo no diría nada, yo preguntaría. ¿Y por qué no? ¿No? Si quieres, vete con la otra persona o como... No, yo desde toda la curiosidad del mundo, sin creerme más listo que él, ni pensarme que soy más listo que el chavalín que le pasa el presupuesto, sino desde toda la curiosidad del mundo, como si fuera un niño pequeño, le preguntaré, ¿y por qué sientes que yo te puedo ayudar mejor que el chavalín en esto? ¿O por qué sientes que yo te puedo ayudar y no contratas al chavalín? Y que me lo cuente. Y de repente, cuando empiezas a preguntar estas cosas en sesión de venta, y es real lo que te voy a compartir ahora, la gente se convence a sí misma. ¿Por qué enseño el poder de las preguntas poderosas? ¿Por qué enseño esto y por qué es el recurso que mejor funciona a nivel comercial? Porque consigues que la persona por sí misma derribe sus objeciones. No tienes que convencerle de nada. Cuando tú le lanzas una pregunta y esa persona verbaliza la respuesta de esa pregunta, por ejemplo, te voy a poner este ejemplo. Oye, ¿por qué crees que te puedo ayudar yo y no el chavalín de 500 euros? Y de repente la persona te dice, pues mira, y es que ya he tenido un par de experiencias de un par de chavalines de estos y me han hecho un desastre de trabajo y encima te he malujeado en LinkedIn y he visto que, oye, que trabajas con un par de clientes que conozco y veo que lo haces bien. Lo que estás consiguiendo es que la persona te cuente a sí misma por qué comprarte. Y esto es fascinante, es lo bonito del arte de la pregunta, de las preguntas poderosas. Que no le tengo que decir yo por qué me tiene que contratar, se lo dice él a sí mismo. Claro. No sé si conoces el libro Rompe la barrera del no, de un hombre que estaba trabajando en el FBI. Y sí. Es que me está recordando lo que estás diciendo mucho a ese libro. Y la verdad es que sí, ¿no? Que al final la persuasión está más en... como que esa persona se lo pinte ella sola en la mente en lugar de... y tú solo indicarle el camino. No tienes que estar insistiendo todo el rato, ¿no? Claro. Cómprame esto, cómprame... No. Es más bien decir, pintar, que esa persona se pinte en la cabeza sola el por qué y el cómo. Es que encima, fíjate en esto, Álvaro, porque esto es importante. Puede parecer que con las preguntas podemos hacer un juego súper oscuro, que nos podemos convertir aquí en Voldemort y hacer un juego súper oscuro de conseguir que alguien diga que sí cuando realmente quiere decir que no, o de llevarle por un camino que queremos llevarle, que no estamos hablando de eso. Que estoy hablando de algo tan sencillo como algo que domina a los niños, que es preguntar desde la curiosidad. Oye, ¿por qué entiendes que voy caro? ¿Por qué no te cuadra? ¿Por qué quieres esperar 6 meses en poner esto en marcha? ¿Por qué no empezamos mañana? Y abrirte a la respuesta, sin enfrentarte o sin dudar. Algo que
algo que esto que como vendedor también me gustaría dejarlo muy claro, es que la realidad del comprador es sagrada. Que en el momento que estás dudando de su realidad, la venta se aleja. En el momento que no escuchas a alguien o le rebates, ¿cuántas veces le has dicho a un vendedor o de repente le dices, es que no me cuadra el precio y ves que la persona te rebate, te enfrenta? Pues ¿qué vas a hacer la siguiente vez? No le vas a decir la objeción. Le vas a decir, bueno, vamos hablando y ya te digo algo la semana que viene. Y ya sabes lo que va a pasar, que no te va a comprar la vida. Entonces empieza a escuchar la realidad de la otra persona y pues te aseguro que venderás mucho más. Muy bueno. La verdad es que me gustaría preguntarte en cuanto a qué es lo que ves de tu trabajo y de tu, digamos, objetivos, tu forma de hacer las cosas profesionalmente hablando, que sea más creativa o más innovadora que el resto. Pues mira, Álvaro, lo que más valora la gente no solo es que cuando te formas en el arte de la pregunta y en cerrar ventas consigues cerrar más ventas, te das cuenta que no hace falta un funnel ni un Messenger, o sea, Messenger Marketing, ni LinkedIn, ni historias. Messenger, madre mía, me ha venido el Messenger, intentaré... Eso de los 90, eso de los 90. Igual hay que traerlo como herramienta para vender, igual funciona, no lo sé. Pero la gente, yo creo que hay mucha gente que está muy quemada con el mundo del marketing y de las funnels y todas estas historias, que no tengo nada en contra de ello, que muchos de los clientes que formo son agencias de marketing, pero que la venta es mucho más fácil. Entonces, cuando de repente te formas en esto, hay mucha gente que lo que más valora de mi servicio es que de una vez por todas conectas con seguridad y tranquilidad en tus sesiones de venta. Que de una vez por todas, puedo decir la palabra, le voy a decir, disfrutas de la sesión de venta. Te lo pasas como un enano enfrentando las objeciones, te lo pasas como un enano viendo cómo todo tu cuerpo tiembla, te lo pasas como un enano viendo cómo te aceleras a veces a la hora del cierre. Esto es fascinante porque yo todavía lo veo en mi propio proceso. Yo toda sesión de venta que tengo, aprendo algo de mí. Entonces, espero que sea así toda la vida. Y la gente valora mucho eso, que de repente empiezas a dar la bienvenida a todo lo que te pasa cuando estás delante del cliente. Dejas de pelearte contigo mismo, porque la venta es un camino muy potente de autoconocimiento. Y yo lo enfoco desde ahí. Ya que la vida nos está invitando todos los días a aprender de nosotros mismos, pues ¿por qué no aprovechar también la venta? Y más si eres emprendedor o autónomo y tienes la obligación, no la obligación, sino deberías de vender todos los días, pues qué mejor que disfrutar y aprender a, primero, hacer bien ese proceso y segundo, a disfrutarlo, que la vida es muy corta. Qué importante, ¿no? El hecho de que tu profesión al final te apasione y que disfrutes de ella. Yo siempre opino lo mismo, ¿no? Que hay que encontrar algo que realmente encaje con la persona y que le apasione, porque hablamos de una tercera parte de nuestra vida prácticamente. Y si estamos en un trabajo que al final pues no nos llena, es una tercera parte de nuestra vida que estamos pues llanos, grises. Entonces sí que hay que encontrar algo que realmente nos llene para tener una vida plena. Es inevitable. Oye, mira, me gustaría que comentases qué es lo que haces, en qué estás metido hoy en día, por ejemplo. Has dicho que estás como mentor de ventas, también sé que también le das al copywriting y sigo tu newsletter. ¿En qué estás metido? A ver, cuéntame. Pues nada, trato de disfrutar cada segundo de mi vida porque sé que esto no es para siempre y me lo recuerdo todos los días. Una de las ideas que más potentes o que más me ayuda en mi día a día es recordarme todos los días que cualquier día de estos me voy. Y no sé si va a ser mañana o dentro de 20 años. Entonces, lo primero de todo y lo que más hago es intentar aprovechar al máximo el día y disfrutarme y amarme en todo lo que hago. Y así bajado a tierra, sin que suene así muy esotérico y esto, bajado a tierra, pues nada, con el CAI llevo 8 años ayudando a la gente a cerrar sus ventas, gente que vende servicios de alto valor y equipos comerciales. Y luego sí que es verdad, Álvaro, que llevo ya 2 añitos que yo me he formado en copywriting. No me considero copywriter, aunque siento que soy bueno en ello, pero no me apetece ponerme la etiqueta de copywriter. Mi etiqueta es yo soy vendedor. Y a partir de ahí utilizo herramientas para vender. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Me he dado cuenta que primero disfruto mucho de escribir, mando un email todos los días a mi newsletter.
¿Y qué ha pasado? Que de ahí mucha gente me ha dicho, oye, Joaquín, ¿tú me ayudarías con la comunicación? ¿Me ayudarías a destacar el mensaje de mi negocio para que la gente, para parar la atención de la gente y que quieran saber más de mí? Y como me he dado cuenta que también me lo paso bien con eso, pues desde hace 2 añitos cojo un par de clientes al mes nada más para ayudarles en su comunicación. Hasta el punto de que a veces escribo por ellos los emails, a veces simplemente lo que necesitas es un apoyo y una sesión de claridad, de unir estrategia comercial en este caso, con copywriting. Y nace mucho, Álvaro, también de esto, pues de mucha gente que me ha llegado muy quemada del mundo de las agencias, que han contratado una agencia, que les han hecho un funnel súper bonito, que les han hecho una web súper currada, que no sé qué, y que no han conseguido ventas. Entonces, mi base de todos los trabajos que hago es que sé perfectamente que mi cliente no quiere un funnel, mi cliente quiere ventas. Lógico. Entonces, desde esto, que es muy básico y sin embargo normalmente se nos olvida, desde ahí, pues acompaño a proyectos a vender más. Y a algunos les enseño a cerrar, en este caso les enseño a través de una mentoría cómo cerrar sus ventas con preguntas poderosas. Con otros me siento y vemos un poquito cómo lo están haciendo y hacemos una sesión de sacar una foto muy clara de cuál es la estrategia más rápida para conseguir clientes. Y nada, y luego tengo un peque de 1 año, tengo una huerta. Estoy pensando en echarme un gato y así vivo en un pequeño pueblo muy, muy feliz y muy tranquilo. Y trato de no calentarme mucho la cabeza. Tengo mis días, como todos, pero así paso mi tiempo, sí. Vives en el País Vasco, ¿verdad? En La Rioja. En La Rioja, Aunque soy es verdad. de Vitoria, vivo en La Rioja, sí. Llevo 3 añitos por aquí y estoy encantado y enamorado de esta tierra. Sí, y eso que no bebo vino, fíjate. Era lo que te iba a preguntar después. Oye, el Cavi viene del Camino del Viajante, ¿verdad? Ahí está, el Cavi con C y con V, sí, el camino del viajante. ¿Y puedes explicarnos un poco la historia detrás de eso? Claro. Pues nada, cuando dejé mi trabajo por cuenta ajena sin tener claridad en qué iba a montar en mi vida, me di cuenta que algo que para mí era, entre comillas, fácil, a mucha gente le costaba, que eran las ventas. Entonces dije, bueno, pues montamos una consultoría de ventas y ayudamos a la gente a vender más. Y dije, ¿cómo le pongo nombre? Y automáticamente me vino el camino del viajante. Viajante significa, se le llamaba antes al antiguo comercial. Y a mí me lo llamaron por primera vez en una cooperativa de Cantabria. No se me lo olvidar nunca, con 27 añitos que iba de visitas por cooperativas y distribuidoras cuando vendía alambre. Y en este caso la responsable de compras dijo, mira, ya ha llegado el viajante. Y me quedé con esa palabra, me gustó mucho. Y al final lo uní un poquito a algo que también para mí tiene mucho sentido, que es el camino. Que es no tanto objetivos, que está bien también, hay que marcarse objetivos en la vida, pero disfrutar del propio proceso, del propio camino de aprender a vender. Y sin necesidad de compararte con otros, porque al final la comparación siempre es sufrimiento, sin necesidad de compararte con nadie, ni siquiera contigo mismo, sino simplemente caminar un camino en el cual te lleve a vender más y puedas disfrutar de ello. Y nada, y últimamente, desde hace ya 2-3 añitos no utilizo mucho lo del camino del viajante, igual en algunos está puesto, pero sí que es verdad que cuando formo equipos comerciales que es gente mayor, sí lo entienden. Pero muchas veces cuando me llaman freelance, que es gente de 30 a 40 años, es una palabra que no es de nuestra generación. Yo tengo 36, creo. 36 tengo, sí. Pasa el tiempo, madre mía. Bueno, eres más jovencito que yo. Oye, ¿tienes web? Sí, elcavi.com. Un email diario. Elcavi.com. Y para el tema de mentoría de ventas, ¿también a través de ahí? Ahí está todo. Lo primero de todo, más que la mentoría, ya lo que me interesa es que la gente entre para recibir ese email diario y para que lo puedan aplicar desde ya en sus sesiones de venta, para que esas preguntas poderosas que las cuento en el email las puedan aplicar desde ya. Y a partir de ahí tienen la información de cómo les puedo ayudar. Elcavi.com con C y con V. Perfecto. Perfecto. Pues, ¿qué te parece si avanzamos un poco? Tengo preparado para ti un jueguecito, ¿vale? Un jueguecito, a mí es que me gusta hacer un poco este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, es un poco, yo le llamo impro canalla. Vamos a jugar, a mí me gusta jugar también, no te voy a mentir.
Pues bueno, para esta ocasión lo que he preparado es un juego de este típico de si puedes responder, solo puedes responder sí y no a la pregunta. Vamos. Pero además, o sea, eres tú contra mí. Yo te tengo que preguntar a ti y tú me tienes que preguntar a mí y yo a ti, ¿vale? Entonces, solo te puedo responder con sí y no y a ver quién gana. Preguntas cerradas, preguntas de cierre, ¿eh? Bueno, vamos a entrar de cierre. Vamos, exactamente, pregunta ahí. Entonces, bueno, voy a empezar yo. A ver, ahora vamos 0-0. Vamos a hacer 5 preguntas. ¿Te parece bien? Está perfecto, va. ¿Ganas más de 100.000 euros netos al año? No. Venga, vas tú. Yo, joder, esa pregunta. Yo tampoco. Yo no. ¿Te has mosqueado con algún cliente y luego te has dado cuenta de que el error era tuyo? Sí. ¿Te gusta dónde vives? Sí. Vivo, bueno, paréntesis, vivo en Galicia, en Coruña, en Sada, en un pueblecito al lado de Coruña, y tengo mi jardincito, el bosque a 5 minutos y la playa a 5 minutos, o sea que no me quejo para nada. Y tengo 2 gatos, por cierto, que has dicho antes lo del gato. Yo tengo 2. ¿Alguna vez te han echado de un bar? No. Soy buen bebedor en su momento y ahora casi no los piso. Así que Bueno, muchas veces echan a la gente y no es porque esté liándola, la echan por las zapatillas, por otras cosas. No, pues no. ¿Te gusta la fiesta? Sí. Sí. ¿A quién no? Bueno, esto no era una pregunta. ¿Alguna vez has sacrificado la ética por alcanzar tus objetivos de ventas? Sí. ¿Tienes miedo a la muerte? Sí, supongo. Bueno, sí, ¿no? A ver, al final voy a perder yo. ¿Te sabes algún chiste? Has dado con un escorpio, o sea que andate, que es una energía muy presente en nosotros. ¿Te sabes algún chiste bueno de verdad? Sí. ¿Te gusta el humor negro? Sí. Me gusta todo el humor en su medida justa. Hay cosas más... Bueno, yo he perdido yo, que al final, entre el sí y el no, he sacado más puntos suspensivos. Qué bueno. Muy bien. Oye, Pues nada. me ha encantado todo lo que has dicho, pero lo que más me ha encantado es la parte final que dice que sí que te sabes un chiste bueno. A ver, eso hay que... Venga, Un chiste bueno, me vas a poner un poco atrévete. ¿Sabes cuál es el problema? Que solo me vienen negros y me gusta ser muy políticamente correcto en estos podcasts. Tendría que pensar, déjame un tiempo. Era uno que es bueno. Ando de Bilbao por el monte y le dice uno al otro, le dice, me cago en Yepachi. Dice que me he encontrado un Rolex. Y dice, ¿pero qué estamos? A Rolex facetas. Es malo, ¿eh? Es malo, pero es que no me venía a la mente porque estamos en época de setas y seguramente este fin de semana vaya a coger 4 de ellas. Así que... Hostia, yo me sé uno de vascos que, bueno, es el típico, el cliché, ¿no? De este que va a comprar ahí una motosierra a la ferretería y va y dice, yo quiero la mejor motosierra que corte más árboles por minuto. Venga, toma, esta te corta en 1 hora 80 árboles. Ahí se la enciende, se la enseña, todo genial. Y a los 2 días vuelve Pachi a la ferretería con la sierra mecánica toda destrozada. Y dice, oye, que esto no funciona. Y dice, ¿cómo que no funciona? La arranca y dice, pero ¿y ese ruidín? Y ese lo conocía también. Ese de los vascos es muy típico. Yo soy vasco, así que al final... Por eso era... Hay mucho de ella. O el que va a la pajarería y dice, ¿está cara la cacatúa? Y se pone, perdona, no hablo euskera. Bueno, ya está. Vamos a dejar los chistes. Vamos a echar a todo el mundo, ¿verdad? Se va a ir la gente, va a decir, mira, estos se están yendo por todos lados, ¿eh? Vale, pues con todo la información que tenemos, ya llevamos 1 horita casi, ¿no? Yo diría que algo menos. La verdad es que me ha parecido muy interesante todo lo que has comentado, con un toque muy filosófico, lo cual a mí siempre me encanta, ¿no? Tiene un toque profundo, ¿no?
que hay que rascar también para sacar más y para entender todo lo que has dicho. Me ha encantado y si te parece bien, vamos a pasar a la sesión de networking, por lo que vamos a dejar de grabar y, bueno, voy a poner la musiquita de despedida y, como siempre... espérate, que tengo que ponerla aquí, así. Como siempre, muchas gracias a ti por haber estado aquí y sobre todo ten en cuenta que en el próximo evento vamos a tener mucha más marcha. Vendrá Jesús Pérez de Comunicar Más que Hablar